$28.75. Ese era el precio exacto del sueño de un niño. Pero cuando su hermana sostuvo el pastel en sus manos y miró por la vitrina de la panadería, vio algo que cambiaría su decisión para siempre. Un billonario observaba en silencio mientras la hija de su empleada devolvía el pastel de cumpleaños de su hermano. Pero no era por falta de dinero. Lo que sucedió a continuación dejó a toda la plaza en shock e hizo que un hombre poderoso cuestionara todo lo que había construido. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre ayudar a alguien y cuidar de ti mismo? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias que tocan el corazón como esta, suscríbete para no perderte ninguna. Esta es la historia de un acto de bondad, tan puro que reveló verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. $28.75. Gabriela Herrera contó el dinero por quinta vez esa mañana. 3 billetes de $10 arrugados, 5 de 1, 8 monedas de 25 centavos, y el resto en monedas pequeñas que tintineaban en el bolsillo rasgado de su chamarra de mezclilla. Cada centavo había sido ganado con esfuerzo. Botellas recicladas, recogidas en los parques. Ayudando a la señora Chen con sus bolsas del mercado por $1. Limpiando los pasillos de la iglesia después de misa los domingos. Todo para este momento. Era viernes por la mañana, 27 de octubre. En exactamente 2 días, su hermano menor, Carlitos, cumpliría 8 años. Y Gabriela había prometido algo que ahora, parada frente a la vitrina de la panadería La Esperanza, parecía finalmente posible: el pastel de sus sueños. La panadería. La Esperanza no era solo una panadería. Era un pedazo de México en el corazón de Houston. Estaba ubicada en la Plaza Mercado, un centro comercial que don Rodrigo Mendoza había construido hacía 10 años específicamente para la comunidad latina. Olía a canela, piloncillo y pan recién horneado. Las paredes estaban pintadas de colores brillantes, amarillo girasol y azul cielo, con murales de pueblos mexicanos que hacían que los inmigrantes suspiraran de nostalgia. Gabriela empujó la puerta de vidrio. Una campanilla tintineó sobre su cabeza, un sonido alegre que contrastaba con el nudo apretado en su estómago. El aroma cálido de las conchas recién salidas del horno la envolvió como un abrazo. Detrás del mostrador, Rosa, la panadera principal, limpiaba la máquina de café. Era una mujer robusta de unos 50 años, con el cabello recogido en una redecilla y un delantal blanco manchado de harina. «Buenos días, mija». Rosa la saludó con una sonrisa. «Vienes por el pedido especial, ¿verdad?» «El pastel de Carlitos». Gabriela asintió, su garganta de repente demasiado apretada para hablar. Había hecho el pedido hacía 3 semanas, cuando Rosa le había dicho que necesitaba tiempo para hacer algo especial. Y Rosa había cumplido. «Espérame aquí». Rosa desapareció en la parte trasera de la panadería. Gabriela se quedó junto al mostrador, sus dedos apretando las correas de su mochila escolar desgastada. La panadería estaba tranquila a esta hora. Eran las 8:30 de la mañana. La mayoría de los clientes venían durante el almuerzo o después del trabajo. Solo había otra persona en el local. Un hombre mayor estaba sentado en una de las pequeñas mesas junto a la ventana. Llevaba un abrigo gris de aspecto caro, perfectamente cortado, y leía el Houston Chronicle mientras bebía café de una taza de cerámica. A su lado, en un plato de papel, había 2 conchas espolvoreadas con azúcar. No las había tocado todavía. Gabriela lo reconoció inmediatamente. Era imposible no reconocerlo. Don Rodrigo Mendoza, el dueño de la plaza, el dueño de media ciudad, según decían, el hombre para quien su madre limpiaba, cocinaba y ordenaba 5 días a la semana en una mansión del lado oeste de Houston, en el exclusivo barrio de River Oaks. Gabriela nunca le había hablado directamente. Su madre tenía reglas estrictas. Cuando Soledad tenía que llevar a sus hijos al trabajo durante las vacaciones escolares o días festivos, les decía: silencio absoluto. No tocan nada. No piden nada. Son invisibles. Y Gabriela era buena siendo invisible. Pero ahora, don Rodrigo levantó la vista del periódico. Sus ojos, azules y penetrantes como el hielo bajo el sol,
se encontraron con los de ella por un segundo. Gabriela bajó la mirada rápidamente, sintiendo que sus mejillas se calentaban. Don Rodrigo volvió a su periódico. Tomó un sorbo lento de su café. Pero algo en su postura había cambiado. Estaba prestando atención, aunque fingía no hacerlo. «Aquí está, mijita». Rosa regresó triunfante, cargando una caja de cartón blanco atada con un listón verde. La colocó sobre el mostrador con cuidado reverente. «¿Quieres verlo antes de llevártelo?» «Sí, por favor», Gabriela susurró. Rosa abrió la tapa. El pastel era perfecto. Era redondo, del tamaño de un plato grande, cubierto con betún blanco como la nieve. Pero lo que lo hacía especial era la decoración. Rosa había pintado con betún verde la réplica exacta de una cancha de fútbol, con líneas blancas marcando las áreas y el círculo central. En el medio había una pelota de azúcar, detallada con sus pentágonos negros y blancos. Y alrededor del borde, en letras verdes perfectamente formadas, decía: «Feliz cumpleaños, Carlitos, futuro campeón». «Es hermoso», Gabriela dijo, y su voz se quebró ligeramente. Carlitos hablaba de fútbol día y noche. Dibujaba canchas en sus cuadernos, miraba partidos en la televisión vieja de su apartamento cada vez que podía. Su sueño era jugar algún día en la selección mexicana, como su héroe, Javier Chicharito Hernández. Pero la Liga Juvenil de Fútbol costaba $200 por temporada, más el uniforme, más los zapatos con tacos, dinero que simplemente no tenían. Entonces este pastel era más que un pastel. Era la forma de Gabriela de decirle a su hermano: «Tus sueños importan. Yo creo en ti». «Tu hermanito va a llorar de felicidad», Rosa dijo, cerrando la caja. «Eres una buena hermana, Gabriela. De las mejores». Gabriela sacó el dinero de su bolsillo. Lo colocó sobre el mostrador, organizándolo cuidadosamente. Los billetes primero, alisados con la palma de su mano. Luego las monedas, apiladas en pequeñas torres. Rosa comenzó a contar. Sus dedos se movían rápido, practicados. 10, 20, $30 en billetes. Luego las monedas. 75 centavos. Su expresión cambió. «Mija», Rosa dijo lentamente, mirando el dinero y luego a Gabriela. «Esto es $28.75. «¿Sí?», Gabriela dijo, confundida. «Ese es el precio. Me lo dijiste hace 3 semanas». Rosa se mordió el labio. Miró hacia la puerta de la cocina, luego de vuelta a Gabriela. «Mija, hubo un aumento en el precio de la mantequilla y los huevos. El gobierno, ya sabes, la inflación. Tuve que ajustar los precios hace una semana. El letrero nuevo está ahí». Señaló hacia un pequeño cartel junto a la caja registradora. «Pasteles personalizados, desde $32. Gabriela sintió que el piso se movía bajo sus pies. $32. Le faltaban $3.25. Podría parecer poco. Para alguien como don Rodrigo, sentado junto a la ventana, $3 era menos que el costo de su café. Pero para Gabriela, esos $3 podrían ser una semana entera de trabajo. Otra semana de recoger botellas en el calor. Otra semana de levantarse a las 5 de la mañana para ayudar al vecino a repartir periódicos. Y el cumpleaños de Carlitos era pasado mañana. Gabriela tragó saliva. «Yo no sabía. Pensé que tenía suficiente». Rosa extendió su mano y cubrió la mano pequeña de Gabriela. Su palma estaba cálida y olía a masa. «Mija, escúchame. Yo puedo quitarle algunas decoraciones. La pelota de azúcar es cara. O tal vez puedo hacer el pastel más pequeño. Dame unos minutos y te hago algo que entre en tu presupuesto». «Pero no sería el mismo», Gabriela dijo en voz baja. «Él quiere la cancha completa. Quiere ver su nombre escrito como si fuera un estadio de verdad». Rosa suspiró. «Lo siento mucho, corazón. De verdad lo siento». En ese momento, Gabriela sintió algo pesado caer sobre su pecho. Era la misma sensación que tuvo cuando su padre murió hacía 4 años. La sensación de que por más que se esforzara, por más que planeara, el mundo siempre encontraba una forma de decir: «No es suficiente.
Está bien, Gabriela dijo, empujando el dinero de vuelta hacia su bolsillo. No es tu culpa, Rosa. Gracias por hacer el pastel de todas formas. Es hermoso. Espera, mija, Rosa dijo, su voz llena de angustia. Déjame ver qué puedo hacer. Déjame hablar con mi esposo, tal vez podemos. No, Gabriela interrumpió, forzando una sonrisa. Está bien, de verdad. Encontraré otra forma. Tomó su mochila y se dio la vuelta hacia la puerta. Cada paso se sentía como caminar con zapatos de cemento. No lloraría. No aquí. No frente a Rosa. No frente a don Rodrigo. Los Miller no lloran en público. Esa era una de las reglas de su abuelo, el capitán Eduardo Herrera. Él había sido traductor del ejército estadounidense en Afganistán, un héroe que había salvado a 6 soldados americanos durante una emboscada en Kandahar, pero que perdió su propia vida en el proceso. Gabriela tocó el pequeño colgante que llevaba siempre al cuello. Era una cadena delgada con 2 pequeñas banderas entrelazadas, la mexicana y la americana. Su madre se lo había dado el día del funeral de su padre. Para que recuerdes quién eres, mija. Eres fuerte por ambos lados. Empujó la puerta de vidrio. La campanilla tintineó de nuevo, pero esta vez sonaba triste, como un adiós. Y entonces, a través de la vitrina, lo vio. Al otro lado de la plaza, frente a la pequeña tienda de costura llamada El Dedal de Oro, había una conmoción. Un grupo de personas se había reunido. Gabriela escuchó gritos. Vio a un hombre grande con un chaleco reflectante naranja, el tipo que usan los trabajadores de mudanzas, sacando cajas y una vieja máquina de coser Singer a la acera. Y en medio de todo, sentada en una silla plegable de plástico, llorando con la cara entre las manos, estaba doña Carmela. Gabriela conocía a doña Carmela. Todo el mundo en la plaza la conocía. Era una señora de unos 70 años, menuda como un pájaro, con el cabello blanco siempre recogido en un moño apretado. Había llegado de Oaxaca hacía 30 años, y había abierto su pequeña tienda de costura con las manos vacías y un corazón lleno de sueños. Doña Carmela arreglaba ropa, cosía vestidos de quinceañera, remendaba uniformes escolares, hacía bordados a mano que parecían obras de arte. Y nunca le cobraba el precio completo a las familias que sabía que estaban luchando. 2 meses atrás, Gabriela había rasgado su único uniforme escolar bueno, el que usaba para las presentaciones importantes, al engancharlo en una cerca. Había llorado porque sabía que su madre no tenía dinero para comprar uno nuevo. Soledad ya estaba pagando las facturas del abogado de inmigración, un hombre llamado Señor Villarreal, que prometía arreglar sus papeles, pero que solo parecía tomar dinero sin dar resultados. Gabriela había llevado el uniforme a doña Carmela, esperando pagar en cuotas pequeñas durante meses, pero doña Carmela había tomado la tela entre sus manos arrugadas, había examinado el desgarro con ojos expertos y había dicho: «Las niñas buenas merecen verse bien. Esto no cuesta nada, mija. Solo me toma 20 minutos». Había reparado el uniforme tan perfectamente que era imposible ver dónde había estado el desgarro. Y ahora, doña Carmela estaba siendo desalojada. Gabriela caminó hacia la escena como si estuviera en trance. Sus pies se movían solos. La caja de pastel, el cumpleaños de Carlitos, todo se desvaneció de su mente. «¿Qué está pasando?», preguntó a una mujer que estaba parada en el borde de la multitud. La mujer, que sostenía a un bebé en su cadera, negó con la cabeza tristemente. Doña Carmela no pudo pagar el alquiler. Está atrasada 3 meses. El dueño del edificio envió a los de la compañía de mudanzas. La están sacando hoy mismo. 3 meses, Gabriela repitió. ¿Cuánto debe? La mujer se encogió de hombros. Escuché que son como $1,000 en total, pero el dueño solo le da chance si paga al menos el mes actual. Son $350. Si no los tiene para hoy a mediodía, pierde el local y todo lo que queda adentro. Gabriela se abrió paso entre la gente. Se arrodilló junto a doña Carmela. La anciana estaba temblando, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. «Doña Carmela»,
Gabriela dijo suavemente, tocando su hombro. La anciana levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Reconoció a Gabriela y trató de sonreír, pero la sonrisa se rompió. «Ay, mija, qué vergüenza que me veas así». «No es una vergüenza», Gabriela dijo con fiereza. «Usted es la persona más digna que conozco». El hombre del chaleco naranja gritó desde la puerta. «Ya casi terminamos aquí. Tienen 10 minutos para sacar lo que quieran antes de que cerremos con candado». Doña Carmela se limpió los ojos con un pañuelo bordado. «No tengo a dónde llevar mis cosas, mija. No tengo familia aquí. Mi hermana está en Oaxaca. Yo pensé que el dueño me daría más tiempo. Él es un hombre rico. Pensé que entendería». «¿Cuánto necesita?», preguntó Gabriela. «Para este mes, para quedarse». $350, doña Carmela susurró. «Podría también ser 1.000.000. No lo tengo». Gabriela metió la mano en su bolsillo. Sintió los billetes arrugados. Sintió las monedas frías. $28.75. No era suficiente para salvar el negocio de doña Carmela. Ni siquiera era el 10% de lo que necesitaba. Pero era algo. Gabriela miró hacia atrás, hacia la panadería. Podía ver la caja blanca con el listón verde todavía sobre el mostrador. Podía imaginarse la cara de Carlitos cuando abriera esa caja, sus ojos iluminándose, su grito de alegría. Luego miró a doña Carmela, la mujer que había reparado su dignidad con hilo y aguja, la mujer que nunca pedía nada a cambio. Las decisiones importantes, su padre solía decir, no son entre lo bueno y lo malo, son entre lo bueno y lo bueno. Y esas son las más difíciles. Gabriela tomó el dinero de su bolsillo. Lo sostuvo en su mano. Los billetes estaban tibios de haber estado cerca de su cuerpo. Podía sentir cada centavo, cada hora de trabajo que representaban. Y luego, antes de que pudiera cambiar de opinión, lo colocó en las manos de doña Carmela. «Tome», Gabriela dijo. «No es mucho, pero es todo lo que tengo». Doña Carmela miró el dinero. Sus ojos se abrieron grandes. «Mija, no. No puedo aceptar esto. Esto es tuyo». «¿Para qué lo estabas ahorrando?» «Para algo que quería», Gabriela dijo. Y su voz era firme aunque su corazón se estaba rompiendo. «Pero usted necesita esto más. Por favor, tómelo». «Pero es solo $28», doña Carmela dijo, las lágrimas corriendo de nuevo por sus mejillas. «No es suficiente para salvar mi tienda». «Entonces úselo para comer hoy», Gabriela dijo. «Úselo para un lugar donde dormir esta noche. Úselo para lo que necesite. Solo, por favor, tómelo». Doña Carmela cerró sus manos arrugadas alrededor del dinero. Miró a Gabriela como si estuviera viendo a un ángel. «Eres tan joven, mija. No deberías tener que hacer esto. No deberías tener que sacrificarte. Alguien me enseñó», Gabriela dijo, sonriendo a través de sus propias lágrimas, «que las niñas buenas merecen verse bien. Y que cuando puedes ayudar, ayudas. Aunque duela». Se puso de pie. La multitud a su alrededor había estado observando en silencio. Ahora, algunas personas se limpiaban los ojos. Otras asentían con aprobación. Gabriela se dio la vuelta para irse. Tenía que salir de allí antes de que comenzara a llorar de verdad. Tenía que caminar de regreso a casa y pensar en cómo le explicaría a Carlitos que no habría pastel de cumpleaños después de todo. Pero alguien la estaba observando desde la distancia. Don Rodrigo Mendoza había salido de la panadería. Estaba de pie junto a la entrada, su café todavía en la mano, sus conchas olvidadas. Había visto todo. La devolución del pastel. La carrera de Gabriela hacia doña Carmela, la entrega del dinero, y algo dentro de él, algo que había estado dormido durante 3 largos años desde la muerte de María, comenzó a despertar. Reconoció a esa niña. Era la hija de Soledad. La que se sentaba en silencio en la sala de servicio de su mansión durante las vacaciones, leyendo libros gruesos de la biblioteca, nunca pidiendo nada, siempre ayudando a su madre sin que se lo pidieran. Pero había algo más. Don Rodrigo entrecerró los ojos.
Alrededor del cuello de la niña, colgando sobre su camiseta desgastada, había un pequeño colgante. 2 banderas. México y Estados Unidos, entrelazadas. Él conocía ese colgante. O más bien, conocía lo que representaba. Su mano se movió instintivamente hacia su propio pecho, donde bajo su camisa de seda italiana colgaba una medalla vieja y tarnished. Una medalla de la guerra de Vietnam. Una medalla por valentía en combate. La misma que se entregaba a los traductores y aliados que servían junto a las tropas americanas en zonas de guerra. Don Rodrigo sacó su teléfono. Marcó un número rápido. «Necesito información», dijo cuando la línea se conectó. «Sobre Soledad Herrera, mi empleada doméstica. Específicamente sobre su difunto esposo. Nombre completo, rango militar y dónde sirvió. Lo necesito en 10 minutos». Colgó, guardó el teléfono y comenzó a caminar lentamente hacia donde doña Carmela todavía estaba sentada, sosteniendo el dinero de Gabriela como si fuera un tesoro sagrado. La niña ya se había ido, caminando rápido hacia la salida de la plaza, su cabeza gacha, sus hombros temblando ligeramente. Don Rodrigo no la siguió. Todavía no. Primero, tenía que hacer algunas llamadas. Tenía que confirmar una sospecha. Y si esa sospecha era correcta, si el esposo de Soledad era quien él pensaba que era, entonces todo estaba a punto de cambiar. Porque don Rodrigo Mendoza era un hombre de negocios despiadado. Había construido su imperio siendo más inteligente, más rápido y más implacable que sus competidores. Pero también era un hombre de honor. Y si había algo que la guerra le había enseñado, algo que María siempre le había recordado, era esto. Cuando un soldado cae protegiendo a otros, cuidar de su familia no es caridad. Es deber sagrado. Y don Rodrigo nunca ignoraba sus deberes. Mientras Gabriela desaparecía en la distancia, don Rodrigo miró hacia el cielo de Houston. Era un cielo gris, amenazando lluvia. Pero en algún lugar detrás de esas nubes, sabía que el sol todavía brillaba. Y para esa familia, para esa niña valiente y su hermano soñador, el sol estaba a punto de romper a través de las nubes de una manera que nunca podrían haber imaginado. La pregunta era, ¿estarían listos para lo que venía después? El apartamento de los Herrera estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo en el lado este de Houston, en un vecindario llamado Galveston. No era el peor lugar de la ciudad, pero tampoco era seguro caminar solo después del anochecer. Las escaleras externas de metal siempre olían a comida frita y a humedad. Las paredes eran tan delgadas que podías escuchar las conversaciones de los vecinos como si estuvieran en tu propia sala. Gabriela subió los escalones lentamente. Cada paso era pesado. Sus manos estaban vacías, cuando deberían estar sosteniendo una caja blanca con un listón verde. Abrió la puerta. El apartamento era pequeño, solo 2 habitaciones. La sala y la cocina eran prácticamente el mismo espacio. Un sofá desgastado de color café estaba contra la pared. La televisión vieja descansaba sobre una caja de leche de plástico. Pero todo estaba limpio, ordenado. Su madre tenía un orgullo feroz sobre eso. «Podemos ser pobres», decía Soledad, «pero nunca seremos sucios». «Gaby, ¿eres tú?» La voz de Carlitos llegó desde la habitación que compartían. Un segundo después, apareció corriendo. Llevaba puesta una camiseta 3 tallas más grande que tenía estampado el escudo de la selección mexicana, tan desgastada que el águila del centro apenas se distinguía. «¿Trajiste el pastel? ¿Lo trajiste?» Gabriela cerró la puerta detrás de ella. Dejó su mochila en el suelo. Miró a su hermano, sus ojos grandes y brillantes llenos de esperanza, y sintió que su corazón se partía en 2. «No, Carlitos», dijo suavemente. «No lo traje». La expresión en la cara de Carlitos cambió. La esperanza se convirtió en confusión. Luego en algo peor. Decepción. «¿Por qué no? Ya lo pagaste. Me dijiste que tenías el dinero exacto». «Lo tenía», Gabriela dijo. Se sentó en el sofá y se quitó los zapatos.
Necesitaban nuevas suelas. Las actuales estaban tan gastadas que podía sentir cada piedra del pavimento cuando caminaba. Pero surgió algo más importante que mi cumpleaños. La voz de Carlitos era pequeña, quebrada. Gabriela extendió su brazo. «Ven acá, soldado». Carlitos se acercó arrastrando los pies. Se sentó junto a ella en el sofá, sus piernas cortas colgando sin tocar el suelo. Gabriela lo rodeó con su brazo. «Conoces a doña Carmela, ¿verdad? La señora de la tienda de costura». Carlitos asintió. «La que arregló mi pantalón cuando me caí jugando fútbol y se rompió». «Exacto. Bueno, hoy la estaban sacando de su tienda. No podía pagar el alquiler. Iba a perder todo». Carlitos frunció el ceño procesando la información. «¿Entonces le diste nuestro dinero del pastel?» Gabriela asintió. «Le di nuestro dinero del pastel». Hubo un silencio largo. Gabriela esperó. Esperó que Carlitos gritara, que llorara, que dijera que era injusto. Y habría sido justo si lo hacía. Era injusto. Pero Carlitos no hizo nada de eso. En cambio, se quedó mirando sus manos. Luego preguntó, ¿le alcanzó para salvar su tienda? No, Gabriela admitió. Necesitaba mucho más. Pero le alcanzó para algo. Para que comiera hoy. Para que tuviera dignidad. Carlitos asintió lentamente. Como cuando papá compartió su comida con los soldados que tenían hambre. Mamá nos contó esa historia. Exactamente como eso, Gabriela dijo, sorprendida y orgullosa de su hermano. A veces ser valiente no es ganar, es solo ayudar. Está bien entonces, Carlitos dijo. Su voz era temblorosa pero firme. No necesito pastel. Los pasteles son para bebés de todas formas. Yo tengo 8 años ahora, casi 9. Soy grande. Gabriela lo abrazó fuerte. Eres el mejor hermano del mundo, ¿sabes? Carlitos se apartó y la miró. Gaby, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que papá estaría orgulloso de nosotros? ¿De cómo estamos, ya sabes, sobreviviendo sin él? La pregunta golpeó a Gabriela como un puño en el estómago. Miró hacia la pared donde colgaba la única foto enmarcada que tenían de su padre. Capitán Eduardo Herrera, vestido con su uniforme del ejército estadounidense, sonriendo con esa sonrisa tranquila que siempre hacía que todo pareciera que iba a estar bien. Sí, Gabriela susurró. Creo que estaría muy orgulloso. Pero por dentro no estaba tan segura. Su padre había muerto salvando a otros. Había sacrificado todo para que su familia pudiera tener una vida mejor en Estados Unidos. Y ahora, 4 años después, estaban atrapados en un ciclo de pobreza, con su madre limpiando casas 16 horas al día y aún así apenas sobreviviendo. Era esto lo que él había querido. Era esto por lo que había muerto. La puerta se abrió. Soledad entró, cargando 2 bolsas de supermercado. Se veía exhausta. Su cabello rubio, normalmente recogido en una coleta pulcra, estaba despeinado. Tenía manchas oscuras bajo los ojos que el maquillaje ya no podía ocultar. «Hola, mis amores», dijo, forzando una sonrisa brillante. «Traje pollo para la cena. Y miren, había una venta de arroz. Compré el de 3 kilos. Dejó las bolsas en el mostrador de la cocina y finalmente notó las caras de sus hijos. Su sonrisa vaciló. «¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras largas?» Gabriela se puso de pie. «Nada, mamá. Solo un día largo en la escuela». Soledad entrecerró los ojos. Conocía a su hija. Gabriela nunca había sido buena mintiendo. «Gabriela Rosa Herrera, ¿qué pasó?» Gabriela suspiró. Le contó todo. El aumento de precio en la panadería, ver a doña Carmela ser desalojada, la decisión de dar el dinero del pastel. Mientras hablaba, observó la cara de su madre. Esperaba enojo, esperaba decepción. En cambio, vio algo diferente, orgullo y tristeza, una mezcla compleja que hizo que los ojos de Soledad se llenaran de lágrimas. Cuando Gabriela terminó, Soledad caminó hacia ella. Tomó la cara de su hija entre sus manos. «Mija», dijo suavemente, «tienes el corazón de tu padre». «Y eso es lo más hermoso.
y lo más doloroso que puedes tener en este mundo. ¿No estás enojada?, Gabriela preguntó. ¿Enojada? Soledad dejó escapar una risa corta y amarga. Estoy furiosa, mija. Pero no contigo. Estoy furiosa con un mundo que hace que una niña de 12 años tenga que elegir entre el cumpleaños de su hermano y ayudar a una anciana. Estoy furiosa porque trabajo hasta que mis manos sangran y aún así no puedo comprarle a mi hijo un pastel de $30 sin que sea un desastre financiero. Soledad se limpió los ojos rápidamente. Pero también estoy orgullosa, porque hiciste lo correcto, y eso es más importante que cualquier pastel. Carlitos se acercó y abrazó a su madre. No necesito pastel, mamá, de verdad. Puedo comer arroz con pollo. El arroz con pollo de mamá es mejor que cualquier pastel. Soledad lo levantó, aunque él estaba creciendo y era cada vez más pesado. Lo abrazó fuerte. Mi pequeño hombre. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Esa noche, comieron arroz con pollo alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Soledad había hecho el pollo con ajo y limón, la forma favorita de Carlitos. No hablaron mucho, estaban cansados, pero había algo cálido en ese silencio, algo que se sentía como familia. Después de la cena, después de que Carlitos se fuera a dormir, Gabriela se quedó despierta. Estaba acostada en su colchón en el suelo, mirando el techo. Podía escuchar a su madre en la sala, hablando en voz baja por teléfono. Señor Villarreal. La voz de Soledad era tensa, desesperada. Me prometió que los papeles estarían listos hace 2 meses. Mi permiso de trabajo expira en 6 semanas. 6 semanas. Si no tengo la renovación para entonces, pierdo mi trabajo. Y si pierdo mi trabajo, pierdo todo. Hubo una pausa. Gabriela se acercó a la puerta, escuchando. Entiendo que estas cosas toman tiempo, Soledad continuó, pero ya le he pagado $4,000. ¿Cuánto más necesita? Ya no tengo más ahorros. He vendido todo lo que tenía valor. Otra pausa. Luego, la voz de Soledad se quebró. Por favor, señor Villarreal. Mis hijos nacieron aquí. Son ciudadanos. Pero si me deportan, ¿qué les pasa a ellos? ¿Se quedan aquí solos? ¿Vienen conmigo a un país que no conocen? Gabriela sintió que se le revolvía el estómago. Sabía que su madre estaba teniendo problemas con sus papeles, pero no sabía que era tan grave. 6 semanas. Solo 6 semanas antes de que su mundo potencialmente se derrumbara. Se metió de vuelta a la cama antes de que su madre la viera escuchando. Cerró los ojos y fingió dormir cuando Soledad entró a chequearlos media hora después. Pero no durmió. No pudo. En cambio, pensó en don Rodrigo Mendoza, el hombre para quien su madre trabajaba. El hombre que tenía tanto dinero que probablemente ni siquiera notaba cuando gastaba $4,000. El hombre que podría resolver todos sus problemas con una sola llamada telefónica. Pero pedirle ayuda era imposible. Su madre nunca lo permitiría. Soledad tenía un orgullo feroz, heredado de generaciones de herreras que preferían morir de hambre antes que pedir limosna. Gabriela tocó el colgante en su cuello. Las 2 banderas, México y Estados Unidos. Su padre había creído que ambos países podían coexistir en una sola persona, que podías honrar de dónde venías sin dejar de abrazar hacia dónde ibas. Pero ahora, ese equilibrio estaba rompiendo. Y Gabriela no sabía cómo arreglarlo. Al otro lado de la ciudad, en su oficina privada en el piso 62 de la Torre Mendoza, don Rodrigo Mendoza estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, mirando una carpeta manila. La información había llegado rápido. Su asistente personal, un hombre eficiente llamado Marcos, había hecho el trabajo en menos de 1 hora. La carpeta contenía todo sobre el difunto esposo de Soledad, capitán Eduardo Herrera, nacido en Guadalajara, México. Emigró a los Estados Unidos a los 18 años. Se unió al ejército 2 años después, buscando la ciudadanía a través del servicio militar. Sirvió 3 tours de servicio en Afganistán como traductor de español y pastún. 12 de agosto de 2019. Provincia de Kandahar. Durante una patrulla de rutina, el convoy del capitán Herrera fue emboscado por insurgentes.
Una granada propulsada por cohete golpeó el vehículo principal. 6 soldados quedaron atrapados en el vehículo en llamas. El capitán Herrera corrió hacia el fuego. Sacó a 3 soldados. Volvió por otros 2. En su tercer viaje, cuando estaba sacando al último soldado, una segunda explosión lo alcanzó. Murió instantáneamente. El soldado que estaba rescatando sobrevivió. Don Rodrigo leyó el informe 1, 2, 3 veces. Cada vez sentía que algo apretaba más fuerte alrededor de su pecho. Adjunta al informe había una copia de la medalla póstuma que Eduardo Herrera había recibido. Era la misma medalla que don Rodrigo llevaba bajo su camisa. La medalla por valentía excepcional en combate. Don Rodrigo se quitó su propia medalla. La sostuvo a la luz de la lámpara de escritorio. Estaba vieja, el metal oscurecido por los años. Pero todavía brillaba en algunos lugares, donde sus dedos la habían tocado miles de veces durante pesadillas en medio de la noche. Él había ganado su medalla en Vietnam, en 1969, cuando tenía solo 19 años. Había arrastrado a su sargento herido a través de un campo de arroz bajo fuego enemigo. Había pensado que iba a morir ese día, pero sobrevivió. Y ese sargento también sobrevivió. Eduardo Herrera no había tenido esa suerte. Don Rodrigo abrió el cajón inferior de su escritorio. Sacó una caja de madera pulida. Dentro, envuelta en terciopelo rojo, estaba otra medalla. Era idéntica a la suya, pero ésta tenía grabado un nombre diferente en la parte posterior. María Guadalupe Mendoza, su esposa. María no había sido soldado, pero había luchado su propia guerra. Cáncer de páncreas. Había peleado durante 2 años, con quimioterapia que la dejaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza. Pero nunca se quejó. Ni una sola vez. En sus últimos días, cuando estaba en cuidados paliativos en casa, había hecho que don Rodrigo prometiera algo. Rodrigo, había susurrado, su voz apenas audible. Has construido un imperio, pero has olvidado a la gente que lo construyó contigo. La gente que limpia tus pisos, que cocina tu comida, que cuida tus edificios. Son invisibles para ti. No son invisibles, había protestado don Rodrigo. Los pago bien. Pagarles no es verlos, María había dicho. Prométeme. Prométeme que abrirás los ojos, que mirarás a la gente. De verdad mirarás. Él había prometido. Pero después de que ella murió, se había enterrado en el trabajo. Había dejado que el dolor se convirtiera en una coraza, y en algún lugar del camino, había olvidado su promesa. Hasta hoy. Hoy había visto a Gabriela Herrera devolver el pastel de cumpleaños de su hermano. Había visto su sacrificio, y había visto las 2 banderas colgando de su cuello. La misma medalla, el mismo sacrificio. La misma familia. María, don Rodrigo susurró a la habitación vacía. Me estás hablando a través de esta niña, ¿verdad? Su teléfono sonó. Era Marcos. Señor Mendoza, tengo la información adicional que pidió. Sobre el edificio en la Plaza Mercado donde opera el Dedal de Oro. Cuéntame, don Rodrigo dijo. El edificio es propiedad de Inversiones Mercado del Sur, una subsidiaria de Grupo Mendoza. El gerente de propiedades es un hombre llamado Héctor Salinas. Ha estado manejando los cobros de alquiler para ese bloque durante 5 años. Héctor Salinas, don Rodrigo repitió el nombre, grabándoselo en la memoria. ¿Y qué me puedes decir sobre el caso de doña Carmela? Según los registros, ella está atrasada 3 meses. El total adeudado es de $1,050. Salinas ordenó el desalojo esta mañana. Los procedimientos legales se completaron correctamente. Legalmente correcto. Don Rodrigo murmuró. Pero moralmente. Señor, nada. Marcos, quiero que programes una reunión con Salinas. Mañana por la mañana. 9 en punto. En mi oficina. Sí, señor. ¿Algo más? Sí. Quiero los archivos de personal de Soledad Herrera. Todo. Su contrato, sus evaluaciones, su salario, sus horas. Lo quiero en mi escritorio esta noche. Entendido, señor. Don Rodrigo colgó.
Se recostó en su silla de cuero. La ciudad de Houston brillaba afuera de sus ventanas de piso a techo. Miles de luces, millones de personas, cada una con su propia historia. Cada una luchando sus propias batallas. Y él, sentado en su torre de marfil, había estado demasiado ocupado contando dinero para notarlo. Pero eso iba a cambiar. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. En algún lugar allá afuera, en un apartamento pequeño en el lado este, una niña de 12 años estaba acostada despierta, preocupándose por cosas que ningún niño debería tener que preocuparse. Su madre estaba desesperada, a 6 semanas de perder todo. Y un niño de casi 8 años iba a tener un cumpleaños sin pastel porque su hermana tenía un corazón demasiado grande para este mundo cruel. Don Rodrigo había construido un imperio siendo despiadado, siendo estratégico, siendo frío. Pero María le había enseñado algo más importante. Le había enseñado que el verdadero poder no está en cuánto puedes tomar, sino en cuánto puedes dar cuando más importa. Y este era uno de esos momentos. Abrió su teléfono nuevamente. Buscó un contacto que no había llamado en meses. Jeremy Wolf, el mejor abogado de inmigración en todo Texas. Un hombre que le debía un favor muy grande. La línea sonó 2 veces. Don Rodrigo. La voz profunda de Jeremy llenó la línea. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito que salves una familia, don Rodrigo dijo, y necesito que empieces esta noche. Mientras explicaba la situación, mientras daba nombres y detalles, don Rodrigo sintió algo que no había sentido en 3 años. Sintió que María estaba sonriendo. Y sintió que finalmente, estaba empezando a cumplir su promesa. La guerra no había terminado cuando dejó Vietnam. Había continuado, de diferentes formas, en diferentes lugares. Y ahora era tiempo de pelear una batalla más, una batalla que realmente importaba. A las 9 en punto de la mañana siguiente, Héctor Salinas entró en la oficina de don Rodrigo Mendoza, con la confianza de un hombre que creía que estaba haciendo su trabajo perfectamente. Salinas era un hombre de 40 y tantos años, con el cabello peinado hacia atrás con demasiado gel, y un traje que intentaba verse caro, pero que claramente no lo era. Llevaba un maletín de cuero sintético y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Buenos días, don Rodrigo», Salinas dijo, extendiendo su mano. «Es un honor que me haya llamado personalmente». Don Rodrigo no se levantó de su escritorio. No tomó la mano extendida. Simplemente señaló la silla frente a él. «Siéntate, Héctor». La sonrisa de Salinas vaciló un poco, pero se sentó. Don Rodrigo abrió una carpeta y sacó varios documentos. Los colocó en el escritorio, uno por uno, como un jugador de póker revelando sus cartas. «Cuéntame sobre doña Carmela Rivera», don Rodrigo dijo, su voz peligrosamente tranquila. Salinas parpadeó. «La inquilina del Dedal de Oro». «Señor, ese caso está cerrado. Fue desalojada ayer según el protocolo legal. 3 meses de atraso. Seguí todos los procedimientos». «Los procedimientos», don Rodrigo repitió. Miró directamente a Salinas. «Héctor, ¿cuánto tiempo ha tenido doña Carmela su tienda en mi propiedad?» Salinas consultó su tablet. «Aproximadamente 28 años, señor. 28 años. Y en esos 28 años, ¿cuántas veces había estado atrasada en el alquiler antes de estos últimos 3 meses?» Salinas frunció el ceño, deslizando su dedo por la pantalla. «Según los registros, nunca, señor. Siempre pagó a tiempo». «Pero las circunstancias cambiaron, y las reglas son reglas». «Las circunstancias cambiaron», don Rodrigo dijo lentamente. «¿Y cuáles fueron esas circunstancias?» Salinas se encogió de hombros. «La economía, señor. La pandemia afectó a muchos pequeños negocios. Ella no pudo mantener el ritmo». Don Rodrigo asintió. Tomó otro documento de la carpeta. «Este es el informe financiero de la Plaza Mercado del último trimestre. Las ganancias aumentaron un 18%. 18. Y sin embargo, ¿no pudimos darle a una inquilina de 28 años un plan de pago? ¿Una extensión? ¿Alguna flexibilidad?»
Señor, con todo respeto, Salinas dijo, su tono volviéndose defensivo. Si comenzamos a hacer excepciones para cada inquilino con problemas, establecemos un precedente peligroso. La plaza tiene 63 locales comerciales. Si uno no paga, otros pensarán que pueden hacer lo mismo. Ah, entonces esto es sobre enviar un mensaje, don Rodrigo dijo. Su voz se volvió fría como el acero. Sacrificamos a una anciana de 70 años para mantener a los demás en línea. No lo expresaría de esa manera, señor. Entonces, ¿cómo lo expresarías? Don Rodrigo se inclinó hacia adelante. Porque desde donde estoy sentado, parece que un gerente que gana $65,000 al año decidió arruinar la vida de una mujer que ha sido una inquilina modelo durante casi 3 décadas. Todo por $1,000. $1,000, Héctor. Yo gasto eso en una cena. Salinas palideció. Señor Mendoza, yo solo seguí la política de la compañía. ¿Cuya política? Don Rodrigo preguntó bruscamente. Porque revisé el manual de la compañía anoche. Tú tienes autoridad discrecional para ofrecer planes de pago de hasta 6 meses para inquilinos con buen historial. ¿Usaste esa autoridad? Salinas tartamudeó. Yo no pensé que fuera apropiado en este caso. ¿No pensaste que fuera apropiado o no quisiste molestarte? Don Rodrigo se puso de pie. Su figura imponente proyectaba una sombra sobre Salinas. Tengo una teoría, Héctor. Mi teoría es que te has vuelto perezoso. Te has vuelto cruel. Y has olvidado que cada nombre en esos contratos de alquiler es una persona real con una vida real. Eso no es justo, señor, ¿no? Don Rodrigo caminó hacia la ventana, sus manos detrás de su espalda. Déjame contarte algo. Ayer por la mañana fui a la panadería La Esperanza, como hago cada viernes. Es una tradición que comencé con mi difunta esposa. Mientras estaba allí, vi a una niña de 12 años devolver el pastel de cumpleaños de su hermano, porque el precio había subido y no tenía suficiente dinero. Se volvió, sus ojos azules quemando con intensidad. Esa niña, entonces, corrió al otro lado de la plaza y le dio todo su dinero, $28.75, a doña Carmela. Una niña de 12 años, Héctor. Dio el sueño de su hermano para ayudar a una anciana que tú estabas echando a la calle. Salinas no dijo nada. Sus manos apretaban los brazos de la silla. Esa niña, don Rodrigo continuó, es la hija de una de mis empleadas, y su padre, el capitán Eduardo Herrera, murió en Afganistán salvando a 6 soldados estadounidenses. Recibió una medalla póstuma, la misma medalla que yo llevo bajo mi camisa ahora mismo. Don Rodrigo se acercó al escritorio y colocó ambas manos sobre la superficie, mirando directamente a Salinas. Así que déjame preguntarte de nuevo, Héctor. ¿Seguiste la política de la compañía? ¿O simplemente decidiste que la vida de doña Carmela no valía tu tiempo? El silencio en la oficina era denso, sofocante. Finalmente, Salinas habló, su voz apenas un murmullo. ¿Qué quiere que haga, señor? Quiero que vayas a El Dedal de Oro ahora mismo. Quiero que le digas a doña Carmela que su deuda está perdonada. Toda. Quiero que le des un nuevo contrato de arrendamiento con un descuento del 30% en el alquiler por los próximos 2 años. Y quiero que le ayudes personalmente a mover sus cosas de vuelta a la tienda. Salinas tragó saliva. Sí, señor. De inmediato. Y Héctor, don Rodrigo agregó mientras Salinas se levantaba para irse. Estás en período de prueba, 3 meses. Si recibo una sola queja más sobre falta de compasión o de esfuerzo, estás despedido. No importa cuántos años hayas trabajado para mí. ¿Entendido? Entendido, señor. Salinas dijo rápidamente. Salió de la oficina como si lo persiguieran. Don Rodrigo regresó a su escritorio. Tomó su teléfono y marcó. Marcos, necesito que prepares algo para mí. Un cheque. A nombre de la panadería La Esperanza. Por $2,000. Y una nota que diga, para pasteles de cumpleaños de niños cuyos hermanos tienen corazones demasiado grandes. Anónimo. Entendido, señor. ¿Algo más? Sí.
Quiero la dirección exacta de Soledad Herrera, y quiero que prepares el coche. Voy a hacer una visita personal. Esa tarde, a las 3:30, Gabriela estaba sentada en la mesa de la cocina haciendo su tarea. Matemáticas. Odiaba las matemáticas. Los números nunca tenían sentido para ella de la forma en que las palabras sí lo hacían. Carlitos estaba en la sala, dibujando otra cancha de fútbol en un cuaderno viejo. Era lo único que hacía ahora, dibujar canchas. A veces agregaba jugadores pequeños, figuras de palitos con números en sus camisetas. El número 10 siempre era él. De repente, hubo un golpe en la puerta. No era el golpe habitual del cartero o de los vecinos. Era firme, decidido, importante. Gabriela se levantó, miró por la mirilla. Su corazón casi se detuvo. Era don Rodrigo Mendoza. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Había pasado algo con su madre? ¿Estaba en problemas? Con manos temblorosas abrió la puerta. Don Rodrigo estaba parado en el pasillo estrecho, su traje gris impecable contrastando fuertemente con las paredes descoloridas y el piso de linóleo agrietado. «Señor Mendoza», Gabriela dijo, su voz apenas audible. «Mi mamá no está en casa. Está trabajando». «Lo sé», don Rodrigo dijo amablemente. «De hecho, vine a hablar contigo. Y con Carlitos. ¿Puedo pasar?» Gabriela dudó. Las reglas de su madre eran claras. Nunca dejes entrar a extraños. Pero este no era un extraño. Este era el jefe de su madre. Negarse podría causarle problemas a Soledad. «Sí, señor», dijo finalmente, abriendo la puerta completamente. Don Rodrigo entró. Gabriela notó que llevaba una caja blanca con un listón verde. Su corazón dio un vuelco. Carlitos levantó la vista de sus dibujos. Sus ojos se abrieron enormes cuando vio al hombre imponente en su pequeña sala. «Hola, joven», don Rodrigo dijo. «Debes ser Carlitos. Escuché que mañana es tu cumpleaños». Carlitos asintió lentamente, todavía en shock. Don Rodrigo colocó la caja sobre la mesa de la cocina. «Bueno, resulta que conozco a alguien en una panadería que tenía un pastel extra. Un pastel con una cancha de fútbol y un mensaje especial. Y pensaron que tal vez tú podrías darle un buen hogar». Gabriela se acercó a la mesa, miró la caja. Luego miró a don Rodrigo. «Señor, nosotros no podemos aceptar esto. Mi mamá no querría que aceptáramos caridad». «No es caridad», don Rodrigo dijo. «Es un regalo. De un viejo soldado a la familia de otro soldado. Y los soldados nunca rechazan el apoyo de sus hermanos de armas». Extendió su mano, y de su camisa sacó la medalla de bronce y plata que colgaba de una cinta descolorida. La sostuvo en la luz. Gabriela tocó instintivamente su propio colgante, las dos banderas. «Tu padre», don Rodrigo dijo suavemente, «era el capitán Eduardo Herrera. Sirvió 3 tours en Afganistán. Salvó a 6 soldados estadounidenses antes de dar su vida. Recibió la misma medalla que llevo yo, lo cual significa que en el lenguaje de los soldados, él era mi hermano, y ustedes son la familia de mi hermano». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gabriela sintió que las suyas también comenzaban a caer. «Yo no sabía que usted conocía a mi papá», Gabriela susurró. «No lo conocí en persona», don Rodrigo admitió, «pero conocí su tipo. Conocí su sacrificio. Y he vivido demasiado tiempo ignorando ese sacrificio. Pero ayer vi algo que me despertó. Te vi a ti». Se arrodilló, algo difícil para un hombre de 68 años, para estar al nivel de los ojos de Gabriela. «Vi lo que hiciste, Gabriela. Vi cómo devolviste el pastel de tu hermano. Vi cómo le diste tu dinero a doña Carmela. Y vi el tipo de persona que eres. Eres como tu padre. Antepones a otros antes que a ti misma». «No tenía otra opción», Gabriela dijo, limpiándose los ojos. «Siempre hay una opción», don Rodrigo dijo. «Podrías haber ignorado a doña Carmela. Podrías haber protegido tu propio sueño. Pero no lo hiciste. Y eso, mija, es el verdadero valor». Se puso de pie,
con un pequeño gruñido por sus rodillas viejas. Y es por eso que estoy aquí. No solo para traer un pastel, sino para decirles que las cosas van a cambiar. Sacó un sobre de su bolsillo interior. Lo colocó sobre la mesa junto al pastel. Dentro de este sobre hay información de contacto para un abogado. Jeremy Wolf es el mejor abogado de inmigración en Texas. Y a partir de esta noche, está trabajando en el caso de tu madre. Pro bono. Sin costo. Gabriela miró el sobre como si fuera un artefacto mágico. Pero, ¿por qué haría esto por nosotros? Porque me lo debe, don Rodrigo dijo. Y porque es lo correcto. Tu madre no debería estar a 6 semanas de perder todo, no cuando trabaja más duro que cualquier persona que conozco. ¿Cómo supo sobre las 6 semanas? Gabriela preguntó, sorprendida. Don Rodrigo le dio una pequeña sonrisa. Digamos que tengo buenos oídos y recursos. Tu madre va a recibir una llamada de Jeremy esta noche. Él va a arreglar sus papeles, y mientras tanto, hay algunos cambios en su empleo. Gabriela esperó, su corazón latiendo rápido. Don Rodrigo continuó. A partir del lunes, tu madre ya no trabajará como empleada doméstica en mi casa. En cambio, será la directora de un nuevo programa que estoy iniciando, la Fundación Voluntad de Hierro. Es un programa para ayudar a familias de veteranos que están luchando. Salario completo, beneficios, horario razonable, y se basa en honrar la memoria de hombres y mujeres como tu padre. Carlitos finalmente encontró su voz. ¿Como mi papá? Exactamente como tu papá, don Rodrigo dijo, volviéndose hacia el niño. Tu padre fue un héroe, Carlitos, y es hora de que el mundo lo recuerde. Es hora de que su familia tenga la vida que él soñó para ustedes. Hubo un largo momento de silencio. Luego Carlitos corrió hacia don Rodrigo y lo abrazó. El hombre mayor se quedó rígido por un segundo, sorprendido, pero luego envolvió sus brazos alrededor del niño. Gracias, Carlitos sollozó contra el traje caro. Gracias por acordarse de mi papá. Don Rodrigo cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. De nada, soldado. De nada. Gabriela se acercó. No sabía qué decir. Las palabras se sentían inadecuadas para lo que estaba sintiendo. Entonces, simplemente preguntó, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Don Rodrigo miró por la pequeña ventana del apartamento. Porque mi esposa me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que abriría mis ojos, que realmente vería a la gente. Y ayer, finalmente, lo hice. Te vi a ti. Y vi lo que había estado ignorando todo este tiempo. Se volvió de nuevo hacia ella. A veces, Gabriela, necesitamos que alguien nos recuerde quiénes se supone que debemos ser. Tú me recordaste ayer, y por eso, nunca podré agradecerte lo suficiente. Más tarde esa noche, cuando Soledad llegó a casa del trabajo, exhausta como siempre, encontró a sus 2 hijos sentados a la mesa de la cocina, con sonrisas secretas en sus rostros. ¿Qué pasa aquí?, ella preguntó sospechosa. ¿Por qué se ven tan culpables? Carlitos no pudo contenerse más. Explotó de su silla. Mamá, mamá, don Rodrigo vino y trajo el pastel. Y dice que vas a tener un nuevo trabajo, y que un abogado van a arreglar tus papeles, y que papá era un héroe. Las palabras salieron en una avalancha. Soledad dejó caer su bolsa. Miró a Gabriela, buscando confirmación. Gabriela asintió. Es verdad, mamá. Todo es verdad. Soledad se tambaleó hacia una silla y se sentó pesadamente. Su cara pasó por una docena de emociones. Confusión, miedo, esperanza, incredulidad. No entiendo, finalmente dijo. ¿Por qué haría esto? Gabriela le contó todo. El encuentro en la panadería, doña Carmela, la visita de don Rodrigo, el sobre con la información del abogado, la oferta del trabajo. Cuando terminó, Soledad estaba llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio tan profundo que parecía físico, como si un peso de 1000 kilos hubiera sido levantado de sus hombros.
Eduardo, susurró, mirando la foto de su esposo en la pared. Todavía nos estás cuidando, ¿verdad? Su teléfono sonó. Era un número desconocido con un código de área de Houston. Soledad lo atendió con manos temblorosas. ¿Hola? ¿Señora Herrera? Habla Jeremy Wolf. Don Rodrigo Mendoza me pidió que me pusiera en contacto con usted. Tengo muy buenas noticias sobre su caso de inmigración. Soledad escuchó. Y mientras escuchaba, su cara se transformó. Años de preocupación comenzaron a derretirse. Cuando finalmente colgó 10 minutos después, estaba sonriendo a través de sus lágrimas. Dice que mis papeles se pueden arreglar, Soledad dijo, su voz quebrada por la emoción. Dice que el caso de tu padre, su servicio militar, nos califica para un estado especial. Dice que puedo obtener residencia permanente, que ustedes estarán seguros, que no vamos a ser separados. Los tres se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo. Carlitos apretado entre su madre y su hermana, Gabriela aferrándose a ambos como si nunca fuera a soltarlos. Y en el centro de la mesa, intacto en su caja blanca con su listón verde, estaba el pastel, la cancha de fútbol perfectamente dibujada, la pelota de azúcar brillando bajo la luz de la cocina, las palabras escritas en betún verde: «Feliz cumpleaños, Carlitos, futuro campeón». Mañana lo cortarían, mañana celebrarían, pero esta noche simplemente se sentaron juntos como familia, sostenidos por la bondad de extraños que se habían convertido en ángeles. Y en algún lugar de la ciudad, en una oficina alta en el piso 62, don Rodrigo Mendoza estaba sentado solo, sosteniendo la foto de su esposa María. «Lo hice, María», susurró. Abrí mis ojos. Finalmente vi. Y por primera vez en 3 años, sintió algo parecido a la paz. La guerra no había terminado. Todavía había batallas por pelear. Pero ahora, finalmente, estaba peleando las correctas. 6 meses después. La primavera había llegado a Houston con toda su fuerza. Los árboles de la Plaza Mercado estaban llenos de hojas verdes brillantes. Las flores en las macetas de terracota explotaban en colores, rojos, amarillos, púrpuras. El aire olía a tierra húmeda y a nuevos comienzos. Era un sábado por la mañana y la plaza estaba más llena que nunca. Familias paseaban de tienda en tienda. Niños corrían entre las mesas del mercado de agricultores que ahora se instalaba cada fin de semana. El sonido de música de mariachi flotaba desde los altavoces, mezclándose con risas y conversaciones en español, inglés y a veces una mezcla de ambos. La panadería La Esperanza tenía una fila que salía por la puerta. Rosa había contratado a 2 empleados más para manejar la demanda creciente. Y en la pared, detrás del mostrador, enmarcado en madera oscura, había un letrero nuevo que decía: «Hogar del programa Dulce Esperanza», donde cada pastel de cumpleaños infantil viene con una sonrisa garantizada. Al otro lado de la plaza, el dedal de oro resplandecía con nueva vida. Doña Carmela había pintado la fachada de un azul cielo brillante. Un letrero nuevo colgaba sobre la puerta con letras doradas que capturaban la luz del sol. Y en la ventana había un cartel escrito a mano: «Clases de costura gratuitas para niños, todos los sábados a las 10». Pero el cambio más grande en la Plaza Mercado era el edificio nuevo en la esquina norte. Donde antes había estado un estacionamiento vacío, ahora se levantaba una estructura de 2 pisos, moderna pero cálida, con paredes de ladrillo expuesto y grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural. Un letrero de bronce junto a la entrada principal decía: «Fundación Voluntad de Hierro, en honor al capitán Eduardo Herrera y todos los que sirvieron». Soledad Herrera estaba parada en el vestíbulo de ese edificio, revisando su tablet. Llevaba un traje sastre azul marino, sencillo pero profesional. Su cabello, que solía estar siempre recogido en una coleta apresurada, ahora estaba cortado en un bob elegante que enmarcaba su cara. Pero lo más notable era su expresión. Las líneas de preocupación que habían marcado su frente durante años se habían suavizado. Sus ojos, que siempre habían estado cansados, ahora brillaban con propósito. Soledad, una voz la llamó. Era Marcos, el asistente de don Rodrigo.
Tenemos 12 familias nuevas registradas para el programa de este mes. Veteranos de Irak y Afganistán. Todos necesitan asistencia con vivienda o empleo. Soledad asintió, tomando notas. Programa una reunión con cada uno. Quiero escuchar sus historias personalmente. Y contacta a nuestros socios en construcción. Necesitamos más unidades de vivienda temporal. Ya está en proceso, Marcos dijo con una sonrisa. ¿Sabes? Cuando don Rodrigo propuso esta fundación, algunos en la Junta pensaron que sería solo un proyecto de relaciones públicas. Pero tú lo has convertido en algo real, algo que realmente cambia vidas. Soledad sonrió. Esto no es trabajo para mí, Marcos. Esto es personal. Cada familia que ayudamos es la familia que desearía que alguien hubiera ayudado cuando Eduardo murió, cuando me quedé sola con 2 niños y ningún plan. En ese momento, la puerta principal se abrió. Gabriela entró, seguida de Carlitos. Pero estos no eran los mismos niños de hace 6 meses. Gabriela, ahora de 13 años, llevaba un uniforme escolar nuevo, impecable. Su mochila ya no estaba rasgada ni remendada. Era nueva, resistente, del tipo que duraba años. Pero más que su ropa, era su postura lo que había cambiado. Caminaba con la cabeza en alto, con confianza, como alguien que sabía que pertenecía. Carlitos, ahora de 8 años y medio, llevaba el uniforme completo de su liga juvenil de fútbol. Pantalones cortos azules, camiseta blanca con el número 10 en la espalda y zapatos con tacos reales colgando de su mochila. Tenía el cabello cortado corto y una sonrisa que parecía permanente. «Mamá», Gabriela llamó. Terminamos temprano en la tutoría. «La maestra dice que ya estoy lista para el examen de matemáticas avanzadas». «Eso es maravilloso, mija», Soledad dijo, abrazándola. «Siempre supe que eras brillante. Solo necesitabas el apoyo correcto. Y yo anoté 2 goles en la práctica», Carlitos agregó, brincando con energía. «El entrenador dice que podría ser titular en el próximo juego». «Estoy muy orgullosa de ustedes 2», Soledad dijo, sus ojos humedeciéndose ligeramente. «Muy orgullosa». «Don Rodrigo nos está esperando, ¿verdad?», Gabriela preguntó. Dijo que tenía una sorpresa. Sí, Soledad miró su reloj. Dijo que nos encontraría en la panadería a las 11. «Ya es hora». Los 3 caminaron juntos por la plaza. La gente los saludaba mientras pasaban. Doña Carmela levantó la vista de su máquina de coser y les hizo señas desde su ventana. Ellos saludaron de vuelta. Cuando llegaron a La Esperanza, encontraron a don Rodrigo sentado en su mesa habitual junto a la ventana. Pero no estaba solo. Había otras personas sentadas alrededor de él. Gente que Gabriela reconoció de fotografías en las oficinas de la fundación. Estaba Jeremy Wolf, el abogado de inmigración, un hombre alto de unos 50 años con cabello gris y una sonrisa amable. Estaba la doctora Patricia Chen, la directora del programa de becas educativas de la fundación. Y había 3 personas que Gabriela no reconocía. Un hombre joven en silla de ruedas con una camiseta de veterano, una mujer de mediana edad con 2 niños pequeños, y un hombre mayor con una gorra de béisbol que decía Marina de los Estados Unidos. «Ah, la familia Herrera», don Rodrigo dijo, poniéndose de pie. «Justo a tiempo. Vengan, siéntense». Rosa apareció con una bandeja llena de conchas y tazas de chocolate caliente. «Esto es por cuenta de la casa», dijo con un guiño. «Para nuestra familia favorita». Mientras se acomodaban, don Rodrigo aclaró su garganta. «He reunido a todos aquí hoy por una razón especial. Hace 6 meses, algo ocurrió en esta panadería que cambió mi vida. Y hoy quiero compartir los resultados de ese cambio». Miró a Gabriela. Todo comenzó cuando una niña valiente decidió que el sueño de otra persona era más importante que el suyo propio. Esa decisión, ese acto de bondad pura, me despertó de un sueño de 3 años. Me recordó por qué había construido un imperio en primer lugar. No para acumular dinero, sino para tener el poder de ayudar. Tomó una carpeta de la mesa. En los últimos 6 meses, la Fundación Voluntad de Hierro
Ha ayudado a 62 familias de veteranos. Hemos proporcionado vivienda, asistencia laboral, becas educativas y asesoramiento legal gratuito. Hemos pagado facturas médicas por un total de $230,000. Hemos evitado 14 desalojos y hemos cambiado vidas. Señaló al hombre joven en la silla de ruedas. Este es el sargento Miguel Torres. Perdió sus piernas en Irak. La fundación le consiguió un trabajo en programación de computadoras y adaptó un apartamento para sus necesidades. Ahora está comprometido y planea casarse en junio. Miguel asintió, sus ojos brillantes. Gracias, don Rodrigo. Y gracias, Gabriela. Escuché tu historia. Me inspiró a seguir luchando. Don Rodrigo se volvió hacia la mujer con los niños. Esta es Carmen Ruiz. Su esposo murió en Afganistán hace 2 años. Estaba a punto de perder su casa. Ahora trabaja como asistente administrativa en la fundación y sus hijos están en un buen programa de cuidado después de la escuela. Carmen se limpió los ojos. Ustedes salvaron a mi familia, no solo con dinero, sino dándonos esperanza. Y don Rodrigo dijo, presentando al hombre mayor, es el capitán retirado William Morrison. Sirvió en Vietnam. Estuvo sin hogar durante 5 años. Ahora tiene un apartamento y trabaja como consejero para veteranos más jóvenes, ayudándoles a adaptarse a la vida civil. El capitán Morrison se puso de pie. Se enderezó en postura militar. Quiero decir algo, si me lo permite, señor. Por supuesto, don Rodrigo dijo. Morrison se volvió hacia Gabriela. Joven, yo estaba en un lugar muy oscuro hace 6 meses. Había perdido mi fe en la humanidad. Pensaba que nadie se preocupaba por los viejos soldados como yo. Pero entonces escuché sobre esta fundación. Escuché la historia de cómo comenzó, con una niña que dio su último $1 para ayudar a alguien que lo necesitaba. Y pensé, si una niña puede ser tan valiente, entonces yo puedo intentarlo de nuevo. Su voz se quebró. Me salvaste la vida, niña. Puede que no lo sepas, pero lo hiciste. Gabriela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo solo hice lo que sentí que era correcto. Y esa es la definición del verdadero valor, don Rodrigo dijo. No hacerlo fácil. Hacerlo correcto, sin importar el costo personal. Se volvió hacia Soledad. Soledad, tú has convertido esta fundación en algo más grande de lo que jamás imaginé. Tu dedicación, tu empatía, tu capacidad de conectar con cada familia, ha sido el corazón de este programa. Y por eso, la junta directiva y yo hemos decidido algo. Sacó un sobre. A partir del próximo mes, la Fundación Voluntad de Hierro se expandirá a 3 ciudades más: Dallas, San Antonio y Austin. Y tú serás la directora regional, con un aumento sustancial de salario, un presupuesto completo y total autonomía para tomar decisiones. Soledad se llevó la mano a la boca. Yo no sé qué decir. Di que sí, don Rodrigo dijo con una sonrisa. Di que continuarás honrando la memoria de Eduardo haciendo que su sacrificio signifique algo para cientos, eventualmente miles de familias. Sí, Soledad susurró. Sí, por supuesto que sí. La mesa estalló en aplausos. Rosa salió de detrás del mostrador con un pastel nuevo. Tenía las palabras escritas en betún. Gracias, familia Herrera, por recordarnos qué significa ser comunidad. Pero espera, don Rodrigo dijo, levantando su mano. Hay una cosa más. Miró a Carlitos. Joven, escuché que tu equipo de fútbol tiene un gran torneo el próximo mes, el campeonato regional. Sí, señor, Carlitos dijo, sus ojos iluminándose. En Austin. Pero es caro. El viaje, el hotel. Mi mamá dice que tal vez no podamos ir. Don Rodrigo sonrió. Bueno, resulta que la fundación acaba de lanzar un nuevo programa, becas deportivas para hijos de veteranos. Y tú eres nuestro primer receptor. Viaje completo pagado. Hotel. Comidas. Y tu familia entera puede ir a verte jugar. Carlitos gritó de alegría. Saltó de su silla y abrazó a don Rodrigo con tanta fuerza que casi lo derriba. ¿En serio? ¿De verdad puedo ir? De verdad.
don Rodrigo dijo, riendo. Y voy a estar allí en las gradas, animándote. Se volvió hacia Gabriela. Y tú, señorita Gabriela, la doctora Chen tiene algo para ti. La doctora Chen abrió su propio sobre. Gabriela, tus calificaciones en los últimos 6 meses han sido excepcionales, y tu ensayo sobre el sacrificio y el servicio fue una de las piezas de escritura más conmovedoras que he leído. Por lo tanto, te estamos otorgando la beca Capitán Eduardo Herrera para excelencia académica. Cubrirá tu educación privada de secundaria, y si mantienes tus calificaciones, tu universidad completa. Gabriela no podía hablar. Las palabras se habían atascado en su garganta. Finalmente, todo lo que pudo decir fue: mi papá estaría orgulloso. Lo está, don Rodrigo dijo suavemente. Donde sea que esté, lo está. Hubo más lágrimas, más abrazos, más risas. La panadería se llenó de una calidez que no tenía nada que ver con el horno y todo que ver con el espíritu humano. Eventualmente, la multitud comenzó a dispersarse. Las familias se fueron con promesas de mantenerse en contacto. Rosa cerró temprano, algo que nunca hacía, solo para limpiar en paz y reflexionar sobre el día hermoso. Don Rodrigo caminó con la familia Herrera, de regreso al edificio de la fundación. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de Houston en tonos de naranja y rosa. ¿Puedo preguntarte algo?, Gabriela dijo mientras caminaban. Por supuesto, don Rodrigo respondió. ¿Por qué lo hiciste? Todo esto. No solo por nosotros, sino por todas las familias. Podrías haber simplemente dado dinero y olvidarte de nosotros. ¿Por qué te importó tanto? Don Rodrigo se detuvo. Miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Mi esposa, María, me hizo una pregunta una vez. Me preguntó: ¿para qué sirve el poder si no lo usas para hacer el bien? Durante años después de que ella murió, no tuve respuesta. Me había olvidado por qué había luchado tanto por tener éxito. Se volvió hacia Gabriela. Pero luego te vi en esa panadería. Te vi sacrificar algo precioso por alguien que lo necesitaba más. Y me di cuenta de que tú, una niña de 12 años, entendías algo que yo había olvidado. Que nuestro valor no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos. Tocó la medalla bajo su camisa. Tu padre dio su vida por extraños. Tú diste tu pastel de cumpleaños por una anciana. Y yo tenía billones de dólares que solo estaban acumulando polvo. Entonces, ¿quién era realmente el héroe en esta historia? Todos nosotros, Soledad dijo, uniéndose a la conversación. Todos somos héroes de diferentes maneras. Don Rodrigo sonrió. Exactamente. Todos tenemos algo que dar. El truco es recordar hacerlo. Llegaron al edificio de la fundación. Las luces estaban encendidas en el interior, donde el personal nocturno estaba trabajando en casos nuevos. Esto es solo el comienzo, don Rodrigo dijo. Hay miles de familias más que necesitan ayuda. Y vamos a estar allí para ellos. Porque eso es lo que hacen los soldados. Nunca dejan a nadie atrás. Carlitos bostezó, el día largo finalmente alcanzándolo. Soledad lo levantó, aunque estaba creciendo y era más difícil cada día. Deberíamos irnos a casa. Mañana es domingo, día de descanso. Antes de que se fueran, don Rodrigo llamó a Gabriela de nuevo. Una cosa más. Le entregó una pequeña caja envuelta en papel azul. Un regalo, para una joven que me enseñó a ver de nuevo. Gabriela abrió la caja. Dentro había un colgante de plata. No era elaborado ni caro, pero era perfecto. Era una pequeña brújula, delicadamente grabada. En la parte de atrás había palabras grabadas. Para Gabriela, que siempre encuentra el norte verdadero, incluso cuando el camino es oscuro. Es hermoso, Gabriela susurró. Una brújula para recordarte. Don Rodrigo dijo, que sin importar cuán perdido te sientas, siempre tienes una dirección. Tu corazón, tu brújula moral. Nunca la pierdas. Gabriela lo abrazó. Don Rodrigo, rígido al principio como siempre, eventualmente se relajó y devolvió el abrazo. Gracias, dijo ella.
Por todo. No, don Rodrigo dijo, su voz espesa con emoción. Gracias a ti. Esa noche, en su apartamento nuevo, un lugar de 2 habitaciones con calefacción que funcionaba y cableado seguro, en un edificio propiedad de la fundación donde vivían exclusivamente familias de veteranos, la familia Herrera se sentó junta en la sala. Carlitos ya estaba dormido en su propia habitación, acurrucado con su balón de fútbol como si fuera un oso de peluche. Soledad y Gabriela se sentaron en el sofá, bebiendo té de manzanilla, mirando por la ventana la ciudad iluminada. ¿Crees que papá puede vernos?, Gabriela preguntó suavemente. Soledad puso su brazo alrededor de su hija. Creo que sí, mija. Creo que nos ve. Y creo que está sonriendo. Me gustaría pensar que está orgulloso. Está más que orgulloso, Soledad dijo. Está asombrado. Porque su hija, su pequeña Gabriela, cambió el mundo. No con armas o poder, sino con bondad, con sacrificio, con amor. Yo solo devolví un pastel, Gabriela dijo, sonriendo ligeramente. No, Soledad la corrigió. Devolviste un pastel y comenzaste una revolución. Una revolución de compasión. Y esas son las revoluciones que realmente cambian el mundo. Se sentaron en silencio por un momento, simplemente estando juntas. Afuera, la ciudad zumbaba con vida. Millones de personas, cada una con sus propias historias, sus propias luchas. Y en algún lugar en esa ciudad, otra familia estaba luchando. Otra persona necesitaba ayuda. Otro acto de bondad estaba esperando suceder. Porque esa es la verdad sobre la bondad. No termina, se multiplica. Un acto inspira a otro. Una persona ayudada se convierte en una persona que ayuda. Y todo porque una niña de 12 años decidió que el sueño de su hermano no era tan importante como la dignidad de una anciana. Todo porque un billonario decidió que el poder sin propósito era vacío. Todo porque una familia se negó a rendirse, incluso cuando el mundo parecía estar contra ellos. 6 meses, 62 familias ayudadas, cientos de vidas cambiadas. Y esto era solo el comienzo. Y es así donde dejamos a don Rodrigo, a Soledad, a Gabriela y a Carlitos por hoy. Una historia que nos recuerda que los gestos más pequeños pueden crear las olas más grandes. Que el verdadero valor no siempre viene con uniformes o medallas. A veces viene en la forma de una niña de 12 años, dispuesta a sacrificar su propia felicidad por la de otra persona. Espero que esta historia te haya dado un momento para detenerte, para reflexionar sobre tu propio poder para hacer el bien. Porque todos tenemos ese poder. No necesitas ser millonario. No necesitas tener recursos infinitos. A veces, todo lo que se necesita es ver a alguien que está luchando y decidir, hoy voy a ayudar. Me encantaría saber, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre algo que querías y ayudar a alguien más? ¿Cómo decidiste? ¿Qué pasó después? Comparte tu historia en los comentarios. Cada historia que compartes inspira a alguien más a actuar con bondad. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo, déjame un like. Compártela con alguien que necesite un recordatorio de que la bondad todavía existe en el mundo. Y suscríbete para más historias que celebran el espíritu humano, esa parte de nosotros que se niega a rendirse, que se niega a dejar de creer en el bien. Nos vemos en la próxima historia, amigo. Mientras tanto, recuerda, eres la brújula de tu propia vida. Y sin importar cuán oscuro se ponga el camino, tu corazón siempre sabe hacia dónde apunta el norte verdadero. Hasta pronto.